Dragonlance, La Guerra de los Espíritus 3. El nombre del único. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo. 2021. Capítulo 15. El lisiado y el ciego. El ejército de Mina partió de Solantus al día siguiente. No era el ejército al completo, ya que tuvo que dejar tropas suficientes para ocupar lo que supuestamente era una ciudad hostil. Dicha hostilidad era en gran parte un mito a juzgar por el número de solantinos que salieron a aclamar a la joven, a desearle que le fuera bien y a ofrecerle tantos regalos que se habría llenado la carreta en la que transportaban el sarcófago de ámbar si Mina lo hubiera permitido. En cambio les dijo que entregaran esos regalos a los pobres en nombre del Dios único. Entre lágrimas, la gente de Solantus bendijo su nombre. Gerard también se habría echado a llorar, pero por razones diferentes. Había pasado la noche preguntándose qué hacer, si irse o quedarse. Finalmente decidió seguir con el ejército y cabalgar hasta Sancción. Se dijo que era por Odila. La mujer también marchaba con las tropas. Iba sentada en la carreta con el cadáver de Goldmon aprisionado en ámbar y los de los dos hechiceros, presos en su propia carne. Al reparar en los desdichados cadáveres ambulantes, Gerard se extrañó de no haberse dado cuenta de la verdad en el mismo momento de ver a Palin, con los ojos fijos y vacíos de expresión. Odila no miró al caballero cuando la carreta pasó ante él traqueteando. Galdar sí lo miró, en sus oscuros ojos había una expresión torva. Gerard le sostuvo la mirada. El desagrado del Minotauro le proporcionó cierto consuelo. El hecho de que marchara con el ejército de Mina encolerizaba al Minotauro de forma tan obvia que Gerard sacó la conclusión de que al menos estaba haciendo algo bien. Mientras pasaba por las puertas de la ciudad, situándose en un lugar de la retaguardia, tan lejos de Mina como le era posible sin dejar de formar parte de la tropa, su caballo estuvo a punto de arrollar a dos mendigos que se echaron precipitadamente a un lado. «Lo siento, caballeros», se disculpó Gerard mientras refrenaba al animal. «¿Está herido alguno de los dos?» Uno de los mendigos era un hombre mayor, de cabello y barba canosa, con el rostro surcado de arrugas y curtido por el sol. Sus ojos eran penetrantes, de un color azul brillante como el de un acero recién forjado. Aunque cojeaba y se apoyaba en una muleta, tenía el aire y el porte de un hombre de armas. Tal suposición la reforzaba el hecho de que llevaba lo que parecía una especie de uniforme descolorido y andrajoso. El otro pordiosero era ciego, y un vendaje negro le cubría los ojos heridos. Caminaba con una mano apoyada en el hombro de su compañero, que lo iba guiando. Este hombre tenía el cabello blanco, que brillaba como la plata a la luz del sol. Era joven, mucho más que el otro mendigo, y alzó la cabeza hacia Gerard al oír su voz. «No, señor», repuso ásperamente el primer mendigo. «Solo fue un susto, nada más». «¿Hacia dónde se dirige este ejército?», preguntó el segundo mendigo. «A Sancción», contestó Gerard. «Seguid mi consejo, señores, y no os acerquéis al templo del Dios único. Aún en el caso de que pudiera curaros, dudo que valga la pena el caro precio que pagaríais por ello». Tras entregar unas monedas a los mendigos, hizo girar al caballo, galopó calzada adelante y poco después desaparecía en la nube de polvo que levantaba el ejército en marcha. Los ciudadanos de Solantus contemplaron la partida de Mina hasta mucho después de que la perdieran de vista, y luego regresaron al interior de la ciudad, que parecía triste y vacía sin su presencia. «Mina marcha hacia Sancción», dijo el mendigo ciego. «Esto confirma la información que nos dieron anoche», contestó el mendigo cojo. «Allí donde vamos, oímos lo mismo. Mina marcha hacia Sancción. ¿Satisfecho ahora, al menos?» «Sí, filo agudo, estoy satisfecho», contestó el hombre ciego. «Pues ya iba siendo hora», rezongó filo agudo, que tiró a los pies de su compañero las monedas que Gerard le había dado. «Se acabó mendigar. Jamás me he sentido tan humillado».
A pesar de todo, como habrás visto, este disfraz nos permite ir a donde queremos y hablar con quien deseemos, desde un ladrón a un noble pasando por un caballero, le recordó suavemente Espejo. Nadie tiene la más ligera pista de que seamos otra cosa de lo que aparentamos. Ahora, la cuestión es, ¿qué hacemos? Nos encaramos con Mina. ¿Y qué le dirías, Plateado? Filoagudo adoptó un timbre aflautado y burlón. ¿Dónde están los bonitos dragones dorados? ¿Dónde estarán? Espejo guardó silencio porque no le gustaba lo cerca que el azul había estado de dar en el clavo. Yo digo que esperemos, siguió Filoagudo. Que tengamos un cara a cara con ella en Sanción. Que esperemos hasta que Sanción haya caído en poder de tu reina. ¿Quieres decir? Hizo notar Espejo con frialdad. Y supongo que tú vas a impedirlo, ¿verdad, Espejo? Solo y ciego. Filoagudo resopló con desdén. Y tú, encantado de que entre en Sanción, solo y ciego, claro. No te preocupes, no dejaré que te ocurra nada malo. Es que te contó más de lo que me has dicho. Y me propongo estar delante cuando hables con Mina. Entonces, sugiero que recojas ese dinero, porque nos hará falta, dijo Espejo. Estos disfraces que han funcionado tan bien hasta ahora nos ayudarán aún más en Sanción. Qué mejor excusa para hablar con Mina que acudir ante ella buscando un milagro. Espejo no podía ver la expresión del rostro de Filoagudo, pero sí imaginarla, desafiante al principio, cabizbaja después, al comprender que su argumento era sensato. Oyó el tintineo de las monedas al recogerlas con irritada brusquedad del suelo. Creo que disfrutas con esto, Plateado, dijo Filoagudo. Tienes razón. No recuerdo cuándo fue la última vez que me había divertido tanto. Capítulo 16. Un encuentro inesperado. Como hojas despedidas desde el centro de un remolino, el gnomo y el kender cayeron revoloteando al suelo. Es decir, el kender, con sus ropas de alegres colores, revoloteó. El gnomo aterrizó pesadamente con el resultado de quedarse sin respiración unos largos y angustiosos segundos. La falta de respiración también tuvo como resultado el cese de los gritos del gnomo, lo que, considerando dónde se encontraban, fue una verdadera suerte, sin lugar a dudas. No es que supieran al momento dónde estaban. Lo único que Tasleov supo, cuando miró en derredor, era donde no estaba, lo que significaba en cualquiera de los sitios en los que había estado hasta ese momento de su vida. Se encontraba de pie, y Acertijo tumbado, en un corredor hecho de enormes bloques de mármol negro al que se había pulido hasta darle un acabado muy brillante. De tramo en tramo, unas antorchas alumbraban el corredor, y su luz anaranjada le daba un brillo suave y fantasmagórico. Las antorchas ardían con regularidad, ya que no corría el menor soplo de aire. La luz no aliviaba la penumbra del corredor, solo hacía que las sombras parecieran más oscuras por contraste. Ni un susurro, ni el más leve sonido llegaba de ninguna parte, aunque Tas escuchó con toda su atención. El kender tampoco hizo ningún ruido, y evitó que el gnomo lo hiciera mientras lo ayudaba a levantarse. Tas se había pasado casi toda la vida corriendo aventuras, y conocía los corredores, y, sin lugar a dudas, este tenía esa sensación sofocante de un sitio donde uno quiere estar muy callado. Goblins. Fue la primera palabra que pronunció Acertijo. No, nada de goblins, aseguró Tas en un tono bajo que quería ser tranquilizador, aunque lo echó a perder al añadir alegremente, probablemente hay cosas peores que goblins ahí delante. ¿A qué te refieres? Resolló Acertijo, que se mesó el pelo como un loco. Peor que goblins. ¿Qué puede haber peor que los goblins? ¿Y dónde estamos, para empezar? Bueno, hay montones de cosas peores que los goblins, susurró Tas tras reflexionar. Los draconianos, por ejemplo. Y los dragones. Y los osos lechuza. ¿Te he contado alguna vez la historia de tío Saltatrampas y el oso lechuza? Bueno, pues todo empezó. Todo acabó cuando Acertijo apretó el puño y le atizó a Tasleov en el estómago. Osos lechuza. ¿A quién le importan los osos lechuza y tu maldita familia? Podría contarte historias sobre mi primo Estroncio 90 que harían que se te cayera el pelo. Y también los dientes. ¿Por qué nos has traído aquí, y dónde demonios es aquí, a todo esto?
Yo no nos traje a ninguna parte, repuso Tasleov, irritado, cuando pudo volver a hablar. Recibir un golpe fuerte e inesperado en el estómago solía poner de mal humor a una persona. El ingenio nos trajo aquí. Y no sé más que tú sobre dónde es aquí. Yo. Chist. Viene alguien. Cuando se está en un corredor oscuro cuyo aspecto te induce a guardar silencio, siempre es una buena idea ver quién se acerca antes de que tenga ocasión de verte a ti. Esa era la máxima que tío Saltatrampas había enseñado a su sobrino, y Tas había comprobado que, en general, era un buen plan. Para empezar, te permitía saltar de repente desde una sombra y dar una enorme sorpresa a quien fuera. Tasleov agarró a Acertijo por el cuello de la camisa y lo arrastró detrás de un pilar de mármol negro. En el corredor apareció una solitaria figura que vestía ropajes oscuros, por lo que no resultaba fácil de distinguir con la penumbra del corredor y los muros de mármol negro. Tasleov la vio cuando pasó delante de una de las antorchas. Incluso en medio de la penumbra que solamente permitía vislumbrar un borroso contorno de la figura, Tasleov experimentó la extraña e incómoda sensación en el estómago, un retortijón secuela, seguramente, del puñetazo, de que conocía muy bien a esa persona. Había algo en el modo de caminar, lento y vacilante, algo en la forma en que la persona se apoyaba en el bastón que llevaba, algo en el propio bastón, que irradiaba una luz blanca muy suave. «Raistlin», exclamó Tasleov, sobrecogido. Iba a repetir el nombre en voz mucho más alta, acompañado por un chiflido y un grito mientras corría hacia su amigo, a quien no había visto hacía mucho tiempo y al que creía muerto, para darle un enorme abrazo. Una mano lo agarró del hombro y una voz dijo suavemente: «No. Déjale en paz». «Pero es mi amigo», le dijo Tas a Acertijo. «Sin contar la vez que mató a otro amigo mío, que, por cierto, también era un gnomo». Los ojos de Acertijo se abrieron como platos y agarró a Tas con nerviosismo. «Este amigo tuyo no tendrá por costumbre, matar gnomos, ¿verdad?» Tas ni siquiera oyó esto último porque miraba de hito en hito a Acertijo, reparando en que el gnomo le tenía cogido de la manga con una mano y por la camisa con la otra. Eso sumaba 2 manos y, que Tas supiera, a los gnomos los hacían solo con 2. Lo que significaba que había una mano de más, y que esa mano lo sujetaba firmemente por el hombro. Tasleov se retorció y se giró para ver quién lo agarraba, pero la columna tras la que se escondían arrojaba una oscura sombra y lo único que vio a su espalda fue más oscuridad. Tas volvió la vista hacia la otra mano, la que le agarraba el hombro, pero ya no estaba allí. O, mejor dicho, estaba allí porque la sentía, pero no estaba porque no la veía. Todo aquello era muy extraño, así que Tasleov miró de nuevo hacia Raistlin. Conociéndole como le conocía, Tas no tuvo más remedio que admitir que a veces el mago no se había mostrado amistoso en absoluto con él. Y estaba el hecho de que Raistlin había matado gnomos. O, al menos, a un gnomo, por arreglar el ingenio de viajar en el tiempo. El mismo ingenio de ahora, aunque no el mismo gnomo. Como entonces, Raistlin vestía ahora la túnica negra, y aunque a Acertijo le resultaba muy irritante de vez en cuando, no quería verlo muerto. Por ello decidió que, por el bien de Acertijo, guardaría silencio y no saltaría sobre Raistlin y renunciaría al fuerte abrazo. El mago pasó muy cerca del Kender y del gnomo. Acertijo, gracias al cielo, se había quedado mudo de terror. Solo merced a un esfuerzo heroico por su parte, Tasleov siguió callado, aunque solo los dioses ausentes sabían lo que le había costado. Fue recompensado con un apretón aprobador en el hombro de la mano que no estaba allí, lo que, entre unas cosas y otras, no hizo que se sintiera tan bien como le habría ocurrido en otras circunstancias. Aparentemente, Raistlin iba ensimismado en sus pensamientos, porque llevaba inclinada la cabeza y su caminar era lento y abstraído. Se paró para toser, una tos convulsiva que lo debilitó hasta el punto de que tuvo que apoyarse contra la pared, y que le produjo ahogos y arcadas. El semblante se le puso lívido y unas gotitas de sangre mancharon sus labios. Tas se alarmó porque había visto a Raistlin sufrir esos ataques antes, pero nunca tan fuertes. Caramon solía prepararle una infusión, dijo, fija la mirada al frente.
La mano apretó y tiró de él hacia atrás. Raistlin levantó la cabeza. Sus ojos dorados brillaron con la luz de la antorcha. Miró a uno y otro lado del corredor. ¿Quién ha hablado?, instó con voz susurrante. ¿Quién ha pronunciado ese nombre, Caramón? He dicho que ¿quién ha hablado? La mano se clavó en el hombro de Tassleoth. Sin embargo, la advertencia sobraba. Raistlin tenía un aspecto tan raro y su expresión era tan terrible que el Kender habría guardado silencio de todos modos. Nadie, dijo Raistlin, por fin capaz de inhalar aire aunque de forma entrecortada. Son imaginaciones mías. Se enjugó la frente con el borde de la manga de terciopelo negro y después sonrió con sarcasmo. Quizá fue mi propia conciencia culpable. Caramón está muerto. Todos lo están, ahogados en el mar sangriento. Y qué conmocionados se quedaron cuando utilicé el orbe de los dragones y me marché, dejándolos abandonados a su suerte. Qué sorprendidos de que no compartiera sumisamente su perdición. Recobradas las fuerzas, Raistlin se apartó de la pared. Se apoyó en el bastón, pero no siguió caminando de inmediato. Aún veo la expresión de Caramón. Aún oigo sus lloriqueos. El mago dio a su voz un timbre agudo y nasal. Pero Raist rechinó los dientes y después volvió a sonreír, aunque con una mueca desagradable. Y Tanis, ese santurrón hipócrita. Su amor ilícito por mi querida hermana lo llevó a traicionar a sus amigos, y sin embargo tuvo la temeridad de acusarme de ser desleal. Puedo verlos a todos, Goldmoon, Riverwind, Tanis, mi hermano, todos mirándome con ojos de carnero. Al menos salva a tu hermano. El mago siguió desgranando su amargo monólogo en el mismo tono aflautado. ¿Salvarle? ¿Para qué? Como un adorno floral. Su ambición solo llegaba a la cama de su última conquista. Durante toda mi vida fue los grilletes que me ataban manos y pies. Es como si me pidieran que dejara mi prisión pero que me llevara las cadenas. Echó a andar y avanzó lentamente corredor adelante. ¿Sabes una cosa, Acertijo?, susurró Tassleoth. Antes dije que era mi amigo, pero no es nada fácil conseguir que te caiga bien. A veces no estoy seguro de que merezca la pena el esfuerzo. Hablaba de Caramón y de los otros ahogándose en el mar sangriento, solo que no se ahogaron. Los rescataron los elfos marinos. Lo sé porque Caramón me lo contó todo. Y Raistlin sabe que no se ahogaron porque volvió a verlos. Pero sí cree que se ahogaron. Entonces, obviamente, aún ignora que no murieron así, lo que significa que debemos estar en algún punto entre el momento en que creyó que se habían ahogado y el momento en que descubrió que no. Lo que significa, siguió Tass, sobrecogido y excitado, que he encontrado otra parte del pasado. Al oír aquello, Acertijo miró al Kender con suspicacia y retrocedió unos pasos. No conocerás a mi primo Estroncio 90, ¿verdad? Tass iba a contestar que no tenía ese placer cuando el sonido de pisadas retumbó en el corredor. No eran las del mago, que apenas hacía ruido alguno aparte de alguna que otra tos áspera y el susurro de la túnica. Esas pisadas eran grandes e imponentes, atronadoras, retumbando en el corredor. La mano plantada en el hombro de Tassleoth tiró de él más hacia atrás en las sombras y advirtiéndole con una nueva presión que guardara silencio. El gnomo, con el instinto de conservación afinado a la perfección, y no como los proyectados pistones impulsados por vapor, ya se había pegado contra la pared hasta el punto de que habría pasado por un enlucido artístico de alguna tribu primitiva. Un hombre tan grande como sus pisadas habían pronosticado llenó el corredor de sonido, movimiento y vida. Era alto y musculoso y llevaba una armadura ricamente ornamentada que parecía formar parte de su anatomía ya que no le ocasionaba estorbo alguno. Bajo el brazo portaba el yelmo de un señor del dragón. Una espada enorme tintineaba a su costado. Obviamente se dirigía hacia algún sitio con un propósito en mente, ya que caminaba deprisa y con decisión, sin mirar a izquierda ni a derecha. Por ello estuvo a punto de arrollar a Raistlin, que tuvo que recular contra la pared para que no lo aplastara. El señor del dragón vio al mago, pero se dio por enterado de su presencia solo con una mirada penetrante. Raistlin inclinó la cabeza. El señor del dragón siguió su camino, y el mago iba a hacer otro tanto cuando de repente el hombre corpulento se paró y giró sobre sus talones.
Majere, llamó con voz retumbante. Raistlin se detuvo y se volvió. Sí, milord Ariakas. ¿Qué te parece, Neraka? ¿Tu alojamiento es cómodo? Sí, milord. Muy adecuado para mis sencillas necesidades, repuso Raistlin. La luz de la bola de cristal del bastón brilló levemente. Gracias por preguntar. Ariakas frunció el entrecejo. La respuesta de Raistlin era educada, servicial, con el respeto debido a un señor del dragón. Ariakas no era de los que reparaban en sutilezas, pero al parecer hasta él había percibido el tono sarcástico en la voz rasposa del hechicero. No obstante, tampoco podía reprenderle por su tono de voz, de modo que siguió hablando. Tu hermana Kitiara dice que tengo que tratarte bien, manifestó ásperamente. Es a ella a quien debes tu puesto aquí. Es mucho lo que le debo a mi hermana, contestó Raistlin. A mí me debes más, dijo, severo, Ariakas. Por supuesto, convino el hechicero, que inclinó de nuevo la cabeza. Era evidente que Ariakas no se sentía complacido. Eres un tipo frío. La mayoría de los hombres se encogen y se acobardan cuando les hablo. ¿No hay nada que te impresione? ¿Acaso haya algo que debería impresionarme, milord? Por nuestra reina, gritó Ariakas mientras llevaba la mano a la empuñadura de la espada. Debería decapitarte de un tajo por ese comentario. Podrías intentarlo, milord, dijo Raistlin, que volvió a inclinar la cabeza, en esta ocasión de un modo más marcado. Perdonadme, señor, pues mis palabras no tenían la intención que parecían tener. Por supuesto que resultáis impresionante, como es impresionante la magnificencia de esta ciudad. Pero que me sienta impresionado no significa que tenga miedo. No admiráis a los hombres pusilánimes, ¿verdad, milord? No. Ariakas miró fijamente al hechicero. Tienes razón, no los admiro. Conseguiré que me admiréis, milord, afirmó Raistlin. Ariakas siguió mirando intensamente al mago. Luego, de repente, estalló en carcajadas. Era un sonido resonante que se extendió por el corredor levantando ecos y que aplastó al gnomo contra la pared. El sonido aturdió a Taslioft como si le hubiesen dado con una piedra en la cabeza. Raistlin se encogió levemente, pero aguantó firme. Aún no te admiro, mago, dijo Ariakas cuando recobró el control de sí mismo. Pero algún día, Majere, cuando hayas demostrado tu valía, tal vez te admiraré. Giró sobre sus talones y, todavía riendo entre dientes, siguió caminando corredor adelante. Cuando sus pisadas se perdieron en la distancia y todo volvió a quedar en silencio, Raistlin musitó, algún día, cuando haya demostrado lo que valgo, milord, harás algo más que admirarme. Me temerás. Raistlin dio media vuelta y se alejó, y Taslioft miró hacia atrás para ver quién era el que ya no le tenía agarrado por el hombro, y giró y siguió girando. Libro I. Capítulo 17. Reunión de los dioses. Los dioses de Krynn se reunieron en consejo, como habían hecho muchas veces desde que el mundo les había sido escamoteado. Los dioses de la luz se encontraban enfrente de los dioses de la oscuridad, con los dioses de la neutralidad repartidos equilibradamente entre unos y otros. Los hijos de los dioses estaban juntos, como ocurría siempre. Estas sesiones de consejo habían tenido escasos resultados en el pasado, salvo aplacar los ánimos encrespados y animar los abatidos. Uno por uno, los dioses se adelantaron para hablar de la búsqueda hecha en vano. Eran muchos los periplos realizados por cada deidad intentando hallar lo que se había perdido. Algunos de esos viajes a través de planos de existencia habían sido largos y peligrosos, pero todos ellos, del primero al último, habían terminado en fracaso. Ni siquiera Sibilin, el que todo lo ve, que existía en todos los tiempos y todas las tierras, había sido capaz de encontrar el mundo. Veía el camino que Krynn y sus habitantes habrían tomado hacia el futuro, pero ahora ese camino estaba poblado por los fantasmas de los podrían haber sido. Los dioses estaban a punto de llegar a la triste conclusión de que el mundo se había perdido para siempre. Todos habían hablado ya cuando Paladine apareció en todo su esplendor ante ellos. «Traigo buenas nuevas», anunció. «He oído una voz llamándome, la voz de una de las criaturas del mundo». Su plegaria resonó a través del cosmos y fue como una dulce música escucharla.
Nuestras gentes nos necesitan, pues, como habíamos sospechado, ahora Takisis domina el mundo sin oposición. ¿Dónde está el mundo?, demandó Sargonas. De todos los dioses de la oscuridad, era el que estaba más furioso, más lleno de amargura, pues Takisis había sido su consorte y se sentía doblemente traicionado. Dínoslo e iremos allí inmediatamente y le daremos su bien merecido castigo. No lo sé, contestó Paladine. La voz de Goldmoon se cortó. La muerte se la llevó y Takisis tiene su alma esclavizada. Sin embargo, ahora sabemos que el mundo existe. Tenemos que seguir buscándolo. Nuitari se adelantó un paso. El dios de la magia de la oscuridad iba vestido de negro. Su rostro, cual una luna convexa, tenía el matiz blanco de la cera. Tengo un alma que pide audiencia, anunció. ¿Auspicias esa petición?, preguntó Paladine. Sí, respondió Nuitari. Yo también, dijo Lunitari, que se adelantó, vestida de rojo. Y yo. Solinari, con sus ropajes blancos, hizo otro tanto. De acuerdo, oiremos lo que tenga que decirnos, accedió Paladine. Que se presente esa alma. El espíritu entró y ocupó su lugar entre ellos. Paladine frunció el entrecejo al verlo, como hicieron la mayoría de los dioses, tanto de la luz como de la oscuridad, ya que nadie confiaba en quien antaño intentó convertirse en un dios. No me interesa nada de lo que Raistlin Magere tenga que decir, manifestó Sargonas con un gruñido al tiempo que se daba media vuelta para marcharse. Los otros mascullaron estar de acuerdo con él, salvo uno. Creo que deberíamos escucharle, dijo Misakal. Los demás dioses se volvieron para mirarla sorprendidos, ya que era la consorte de Paladine, una diosa de amor, curación y compasión. Sabía mejor que la mayoría el daño, el sufrimiento y el pesar que aquel hombre había ocasionado a quienes le amaron y confiaron en él. Resarció sus crímenes y fue perdonado, continuó Misakal. Entonces, ¿por qué su alma no partió con las demás?, demandó Sargonas. ¿Por qué continúa aquí, si no es para aprovecharse de nuestra debilidad? ¿Por qué permanece aquí tu alma, Raistlin Magere, cuando eras libre de seguir adelante?, preguntó severamente Paladine. Porque falta una mitad mía, contestó Raistlin sosteniendo la mirada del dios. Mi hermano y yo vinimos juntos a este mundo. Y juntos nos marcharemos. Recorrimos sendas separadas durante gran parte de nuestra vida. Fue culpa mía. Si puedo evitarlo, no estaremos separados en la muerte. Tu lealtad es encomiable, comentó Paladine en tono seco, aunque algo tardía. Sin embargo, no entiendo qué quieres de nosotros. He encontrado el mundo, dijo Raistlin. Sargonas resopló con desprecio. Los otros dioses miraron a Raistlin guardando un silencio preocupado. ¿Oíste también la plegaria de Goldmoon?, preguntó Paladine. No. Difícilmente habría podido oírla, ¿no es cierto? Sin embargo, sí escuché otra cosa. Una voz entonando palabras mágicas. Palabras que reconocí mejor quizá de lo que podría cualquier otra persona. También reconocí la voz que las pronunció. Pertenecía a un Kender, Tasliothurfoot. Eso es imposible, argumentó Paladine. Tasliothurfoot está muerto. Lo está y no lo está, pero ya llegaré a eso más adelante, adujo Raistlin. Su alma sigue sin aparecer. Se volvió hacia Sibilin. En el futuro que fue, ¿a dónde se dirigió el alma del Kender tras su muerte? Se reunió con su amigo Flint Fireforge, respondió al punto Sibilin. ¿Y está allí su alma ahora o el gruñón enano sigue esperando su llegada? Sibilin vaciló un momento antes de contestar. Flint está solo, respondió al fin. Lástima que no repararas en eso antes, gruñó Sargonas a Sibilin. El dios Minotauro volvió su mirada iracunda hacia Raistlin. Supongamos que el maldito Kender sí está vivo. ¿Qué hacía pronunciando palabras mágicas? Vosotros, los magos, nunca me habéis caído bien, pero al menos tuvisteis el sentido común de evitar que los Kenders usaran la magia. Esta historia tuya apesta a pescado podrido. En lo referente a las palabras mágicas que pronunció, contestó Raistlin, impertérrito ante la puya del dios Minotauro, se las enseñó un viejo amigo suyo, Fizban, cuando puso en sus manos el ingenio de viajar en el tiempo.
Entre los dioses de la oscuridad se alzó un clamor mientras que los de la magia adoptaban una expresión grave. Se decretó hace mucho tiempo que a ninguna de las razas surgidas a raíz de la gema gris se les daría la oportunidad de viajar en el tiempo, argumentó Lunitari en tono acusador. Se nos debió consultar en este asunto. En realidad fui yo quien le dio el ingenio, dijo Paladine con una afectuosa sonrisa. Quería asistir al funeral de su amigo Caramon Majere para honrarle. Lo lógico, considerando que moriría mucho antes que Caramon, era que Tasleof pidiera el ingenio para así poder desplazarse al futuro y hablar en el funeral. Me pareció un gesto noble y generoso, de modo que lo permití. No soy quien para juzgar si hacer tal cosa fue sensato o no. Excelso, dijo Raistlin. Bien que sí puedo afirmar que Tasleof viajó al futuro una vez, pero se equivocó y llegó tarde al funeral. Regresó, pensando en repetir el viaje con éxito. En cuanto a lo que ocurrió después, lo que expongo a continuación son suposiciones, pero puesto que conocemos a los Kenders, creo que estaremos todos de acuerdo en que mi premisa es lógica. Surgió una cosa, después otra, y Tasleof olvidó por completo el viaje al funeral de Caramon hasta el momento en el que Caos estaba a punto de aplastarlo. En aquel instante, quedándole solo unos segundos de vida, resultó que Taz se acordó de ese asunto pendiente. Activó el ingenio, que lo trasladó adelante en el tiempo. Llegó al futuro, como quería, solo que era un futuro distinto. Por pura casualidad el Kender encontró el mundo. Y yo he encontrado al Kender. Durante largos instantes nadie habló. Los dioses de la magia intercambiaron miradas, sus pensamientos en perfecta consonancia. «Condúcenos allí», dijo Gilean, el guardián del libro del conocimiento. «Yo aconsejaría no hacerlo», contestó Raistlin. «Takisis es extraordinariamente poderosa ahora. Está alerta. Advertiría vuestra llegada con bastante antelación, y ha hecho preparativos para recibiros. Si os enfrentáis a ella ahora, débiles y sin estar preparados para la confrontación, podría destruiros». Sargonas dejó escapar un hondo gruñido. El trueno de su ira retumbó en el cosmos. Los otros dioses se mostraban desdeñosos, desconfiados o solemnes, dependiendo de la naturaleza de cada cual. «Tenéis otro problema», continuó Raistlin. «Las gentes de Kryn creen que los abandonasteis cuando más os necesitaban. Si entráis en el mundo ahora, no encontraréis a muchos que os reciban con los brazos abiertos. Los míos saben que no los abandoné», bramó Sargonas mientras apretaba los puños. Raistlin inclinó la cabeza y no contestó. Mantuvo la mirada prendida en Paladine, que parecía preocupado. «Hay lógica en lo que dices», manifestó finalmente Paladine. «Sabemos cómo se volvió contra nosotros la gente después del cataclismo. Transcurrieron 200 años antes de que estuvieran dispuestos a aceptar nuestro regreso. Takisis lo sabe, y utilizará de buena gana la desconfianza y la ira de la gente contra nosotros. Debemos actuar despacio y con cautela, como hicimos entonces. Si se me permite sugerir un plan», ofreció Raistlin. Expuso su idea y los dioses, la mayoría, le escucharon con atención. Cuando acabó, Paladine recorrió con la mirada el círculo de dioses. «¿Qué decís?» «Nosotros lo aprobamos», manifestaron los dioses de la magia hablando al unísono. «Yo no», se opuso Sargonas lleno de ira. Los otros dioses guardaron silencio, algunos dudosos, otros desaprobadores. Raistlin los miró por turno antes de decir en voz baja: «No disponéis de una eternidad para reflexionar sobre ello y debatirlo entre vosotros. Quizá no dispongáis ni de un segundo. ¿Es posible que no veáis el peligro?» «¿De un Kender?», rió Sargonas. «De un Kender», afirmó Nuitari. «Puesto que Burfoot no murió cuando se suponía que debía haber muerto, el instante de su muerte cuelga suspendido en el tiempo». Solinari continuó la última frase de su primo de manera que las palabras parecieron salir de la misma boca. «Si el Kender muere en un tiempo y un lugar que no le corresponden, Tasleof no derrotará a Caos. El padre de todo y de nada saldrá victorioso, y llevará a cabo su amenaza de destruirnos a nosotros y al mundo. Hay que encontrar al Kender y devolverlo al momento y el lugar de su muerte», añadió Lunitari con voz severa.
Tasliothurfot debe morir cuando y donde se suponía que había de morir, o todos nos enfrentamos a la aniquilación. Las tres voces, que eran distintas e independientes pero que sin embargo parecían una sola, callaron. Raistlin volvió a mirar a su alrededor. ¿He de entender que tengo permiso para ir?, preguntó. Sargona rezongó y masculló, pero al final guardó silencio. Los otros dioses miraron a Paladine. Este asintió con la cabeza finalmente. Entonces, me despido de vosotros, dijo Raistlin. Cuando el mago se hubo marchado, Sargona se enfrentó a Paladine. Acumulas una locura tras otra, sentenció el Minotauro en tono acusador. Primero pones un poderoso artefacto mágico en manos de un Kender, y después envías a este hechicero solapado a luchar contra Takisis. Si estamos condenados, nos has condenado tú. Nada que se haga por amor es una locura, replicó Paladine. Si nos enfrentamos a un gran peligro, ahora lo hacemos con esperanza. Se volvió hacia Sibilin. ¿Qué ves? Sibilin contempló la eternidad. Nada, contestó. Solo oscuridad. Capítulo 18. La canción del desierto. El ejército de Mina avanzaba hacia el este, en dirección a Sancción. Viajaban deprisa, pues el cielo estaba despejado, el aire era frío y no encontraron oposición. Unos dragones azules volaban sobre ellos, protegiendo la marcha y explorando el terreno que tenían delante. El rumor de su llegada se extendió. Los que se encontraban a lo largo de su ruta temblaron de miedo cuando se enteraron que estaban en el paso de aquel ejército conquistador. Muchos huyeron a las colinas, y los que no pudieron huir o no tenían a dónde ir, esperaron la destrucción llenos de temor. Su miedo resultó infundado. El ejército pasó a través de pueblos y granjas y acampó a las afueras de ciudades. Mina mantuvo una férrea disciplina sobre sus tropas. Se pagaron los suministros que podrían haber tomado por la fuerza. En algunos casos, cuando llegaban a un pueblo o casa empobrecida, el ejército compartía lo que tenía. No tocaron las casas solariegas y los castillos que podrían haber arrasado. Por doquier a lo largo de su ruta, Mina le habló a la gente del único. Todo lo que hacían, lo hacían en nombre del Dios único. Mina se dirigía a los de alta cuna y a los menesterosos, al campesino y al granjero, al herrero y al posadero, al bardo y al hojalatero, al noble y a la dama. Dio salud a los enfermos, comida a los hambrientos, consuelo a los tristes. Les dijo que los antiguos dioses los habían abandonado, dejándolos a merced de aquellos dragones extraños. Pero el nuevo Dios, el único, estaba allí para cuidarlos. A menudo, Odila se encontraba junto a Mina. No tomaba parte en los actos, pero observaba y escuchaba y toqueteaba el amuleto que colgaba de su cuello. Su tacto ya no parecía causarle dolor. Gerard cabalgaba en la retaguardia, lo más lejos posible del Minotauro, que siempre iba en las primeras filas, con Mina. El caballero suponía que el Minotauro había recibido orden de dejarlo en paz. Aún así, siempre quedaba la posibilidad de un accidente. No se podría culpar a Galdar si una serpiente venenosa que se hubiese metido por casualidad en su petate le picaba o si una rama se partía y le caía en la cabeza. Las contadas ocasiones que los dos se encontraron, obligados por las circunstancias, Gerard vio en la mirada del Minotauro que si seguía vivo era solo porque Mina así lo quería. Por desgracia, cabalgar en retaguardia significaba que Gerard se encontraba entre los que guardaban la carreta que transportaba el sarcófago de Goldmon y a los dos hechiceros. La frase "más muertos que vivos" sacudía a la mente del caballero cuando los miraba, y esto ocurría con frecuencia. No le gustaba. No soportaba la imagen de los dos magos sentados en la parte trasera de la carreta, con las piernas y los brazos meciéndose y las cabezas caídas sobre el pecho. Cada vez que sus ojos se posaban en ellos, se alejaba al trote con el estómago revuelto, jurando que era la última vez que lo haría. Pero al día siguiente sus ojos volvían hacia ellos como atraídos por un imán, fascinados, asqueados. El ejército de Mina marchaba hacia Sancción dejando a su paso ni fuego ni humo ni sangre, sino multitudes entusiasmadas que arrojaban guirnaldas a los pies de la joven y entonaban alabanzas al Dios único.
Otro grupo marchaba hacia el este viajando casi en paralelo al ejército de Mina, separados solo por unos pocos cientos de kilómetros. Su avance era más lento porque no estaba organizado y el terreno por el que se desplazaba no era tan hospitalario. El mismo sol que irradiaba brillante sobre Mina abrazaba a los elfos de Qualinesti mientras avanzaban con esfuerzo a través de las praderas de arena en dirección a lo que esperaban fuera un refugio seguro en la tierra de sus parientes, los Silvanestis. Ni un solo día Hiltas dejaba de bendecir a Vanderer y a sus compañeros, porque sin su ayuda ni un solo elfo habría salido vivo del desierto. El pueblo del desierto entregó a los elfos ropas que les cubrían y protegían del abrasador sol durante el día y que conservaban el calor corporal durante la noche. Les entregaron comida, que Hilta sospechaba que no les sobraba. Cada vez que preguntaba sobre eso, los orgullosos habitantes de las praderas hacían caso omiso o le asestaban miradas tan frías que el monarca elfo comprendió que los ofendería si seguía haciendo tales preguntas. Enseñaron a los elfos que debían caminar con el fresco de la noche y las primeras horas del día y buscar refugio del asfixiante calor del mediodía o la tarde. Finalmente, Vanderer y sus compañeros se ofrecieron a acompañarlos y servirles de guías. Aunque el resto de los elfos lo ignoraba, Hiltas sabía que Vanderer tenía un propósito doble. Uno era caritativo, asegurarse de que los elfos sobrevivieran a la travesía del desierto. El otro era interesado, asegurarse de que salieran de su territorio. Los elfos habían llegado a parecerse mucho a la gente de las praderas de arena al vestirse con pantalones amplios y largas túnicas, envolviéndose con varias capas de fina lana que les protegían del sol del desierto durante el día y del frío gélido por la noche. Mantenían cubiertos los rostros contra la hiriente arena, protegiendo así la delicada piel, sin exponerla a los elementos. Acostumbrados a vivir cerca de la naturaleza, con gran respeto hacia ella, los elfos se adaptaron enseguida al desierto y ya no hubo más muertes. Nunca amarían el desierto, pero acabaron comprendiéndolo y respetando sus peculiaridades. Hilta se daba cuenta de que a Vanderer lo intranquilizaba la rapidez con que los elfos se estaban adaptando a esa dura vida. El monarca intentó convencer al hombre de las praderas de que los elfos eran gentes de bosques y jardines, un pueblo que no podía mirar las formaciones rocosas estriadas en rojo y anaranjado que rompían los kilómetros inacabables de dunas y ver en ellas belleza, como les ocurría a las gentes del desierto, sino solo muerte. Una noche, cuando se aproximaban al final del largo viaje, los elfos llegaron a un oasis en las horas oscuras que preceden al alba. Vanderer había dispuesto que los elfos descansaran el resto de la noche y todo el día siguiente allí, bebieran hasta saciarse y recobraran las fuerzas antes de reanudar el agotador viaje. Los elfos acamparon, organizaron la guardias y se entregaron al sueño. Hiltas intentó dormir. Estaba cansado por la larga caminata, pero el sueño no llegaba. Había luchado a brazo partido contra la depresión que lo había acosado, y le benefició la necesidad de estar activo y sentirse responsable de su pueblo. Todavía tenía muchas obligaciones y preocupaciones, y, entre ellas, qué recibimiento les darían en Silvanesti no era precisamente una baladí. No dejaba de darle vueltas en la cabeza a esos asuntos e, inquieto, dejó el petate con cuidado de no despertar a su esposa. Caminó bajo la noche para contemplar la miríada de estrellas. No sabía que hubiera tantas. Se sintió sobrecogido e incluso consternado por el ingente número. Se encontraba absorto en su contemplación cuando Vanderer se le acercó. «Deberías estar durmiendo», dijo este. Su voz era severa, y daba una orden, no se limitaba a iniciar una conversación intrascendente. No había cambiado desde el día que Hiltas lo conoció. Taciturno, callado, jamás hablaba si un simple gesto le servía para hacerse entender. Su rostro era como las rocas del desierto, tallado con duros ángulos y surcado por oscuras grietas. Sonreía, nunca reía, y el gesto solo se reflejaba en sus oscuros ojos. Hiltas sacudió la cabeza. «Mi cuerpo ansía dormir, pero mi mente no se lo permite. Quizá las voces te mantienen despierto». «Ya te has referido a ellas antes», comentó Hiltas, intrigado. «Las voces del desierto. He prestado atención, pero no las oigo.
Yo las oigo ahora, dijo Vanderer. El suspiro del viento entre las rocas, el susurro de las capas de arena al deslizarse. Incluso en el silencio de la noche, hay una voz que sabemos es la voz de las estrellas. Vosotros no veis las estrellas en vuestra tierra o, si las veis, están atrapadas tras las redes de las ramas de los árboles. Aquí, Vanderer movió la mano señalando la vasta bóveda nocturna tachonada de estrellas de horizonte a horizonte. Las estrellas son libres, y su canción suena fuerte. Percibo el viento entre las rocas, comentó Gildas, pero para mí es el sonido de un postrer aliento silbando entre los dientes de una boca abierta. No obstante, añadió tras hacer una pausa para mirar a su alrededor, ahora que he viajado por esta tierra he de admitir que vuestras noches tienen su belleza. Las estrellas parecen tan próximas y son tan numerosas que a veces creo que podría oírlas cantar. Se encogió de hombros. Es decir, si no me sintiera tan pequeño e insignificante entre ellas. Eso es lo que realmente te incomoda, Gildas, argumentó Vanderer, que alargó la mano y la puso sobre el corazón del elfo. Los elfos domináis la tierra en la que vivís. Los árboles forman las paredes de vuestras casas y os proporcionan refugio. Las orquídeas y las rosas crecen a instancia vuestra. Al desierto no se le puede dominar. El desierto no se deja someter. Al desierto no le importas nada, no hará nada por ti salvo una cosa, siempre estará ahí. Vuestra tierra cambia. Los árboles mueren y los bosques se queman, pero el desierto es eterno. Nuestro hogar siempre ha existido y siempre existirá. Ese es el regalo que nos hace, la dádiva de la certeza. Nosotros creíamos que nuestro mundo jamás cambiaría, musitó Gildas. Nos equivocamos. Os deseo mejor suerte. El monarca elfo regresó a su tienda, vencido por el agotamiento. Su esposa no se despertó, aunque advirtió su regreso entre sueños ya que extendió los brazos y lo estrechó contra sí. Él escuchó la voz del corazón de su mujer latiendo a un ritmo regular contra el suyo. Confortado, se quedó dormido. Vanderer no dormía. Alzó la vista hacia las estrellas mientras meditaba sobre las palabras del joven elfo. Y de pronto le pareció que el canto de las estrellas era, por primera vez desde que lo escuchaba, doliente y desafinado. Los elfos continuaron el viaje, avanzando despacio pero a un ritmo constante. Entonces, una mañana, la leona despertó a su marido sacudiéndole. ¿Qué? Preguntó Gildas, a quien el temor despertó de golpe. ¿Qué pasa? ¿Qué va mal? Nada, para variar, contestó ella, sonriéndole a través de los alborotados bucles dorados. Husmeó el aire. ¿A qué hueles? A arena, contestó Gildas mientras se frotaba la nariz, que siempre parecía estar atascada de polvo. ¿Por qué? ¿A qué hueles tú? Agua. No el agua turbia de un oasis, sino agua que corre rápida y fresca. Hay un río cerca. Los ojos se le llenaron de lágrimas y la voz le falló. Lo hemos logrado, esposo. Hemos cruzado las praderas de arena. Y era un río, pero uno como los Qualinestis no habían visto nunca. Los elfos se agolparon en la ribera y contemplaron un tanto consternados el agua que fluía roja como la sangre. Los hombres de las praderas les aseguraron que el agua era potable, que el color rojo se debía a las rocas entre las que corría el río. Quizá los adultos habrían vacilado todavía, pero los niños se soltaron de sus padres y corrieron para chapotear en el agua que borbotaba alrededor de las raíces de una ceiba gigante. A no tardar, lo que quedaba de la nación Qualinesti reía, chapoteaba y se divertía en el río Torat. Aquí os dejamos, anunció Vanderer. Podéis vadear el río por este punto. Al otro lado, a solo unos cuantos kilómetros, llegaréis a los restos de la calzada del rey, el camino que os llevará a Silvanesti. El río corre junto a esta calzada durante muchos kilómetros, así que tendréis agua de sobra. Tampoco os faltará comida, ya que los frutos de los árboles que crecen a lo largo del río están en sazón en esta época del año. Vanderer le tendió la mano a Gildas. Os deseo suerte y éxito al final del viaje. Y para ti, ojalá que algún día oigas el canto de las estrellas. Que sus voces nunca callen para ti, amigo mío, contestó Gildas mientras le estrechaba la mano con afecto. Nunca podré agradecerte bastante lo que tú y tu gente habéis hecho por
se interrumpió, ya que le estaba hablando a la espalda de Vanderer. Dicho todo lo que era necesario, el hombre de las praderas hizo un gesto a sus compañeros y los condujo de vuelta al desierto. «Qué gente tan extraña», comentó la leona. «Son rudos y sabios y aman las rocas, cosa que jamás entenderé, pero resulta que los admiro. También yo», convino Gildas. «Nos salvaron la vida, salvaron a la nación Qualinesti. Espero que nunca tengan que lamentar lo que han hecho por nosotros». «¿Y por qué iba a ocurrir eso?», inquirió la leona, sobresaltada. «No lo sé, amor mío. No lo sé. Es solo una sensación que tengo». Se alejó, dirigiéndose al río, y dejó a su esposa mirándolo con una expresión preocupada y consternada.